Buenas tardes, jóvenes. En esto corresponde a nosotros la primer clase de forma virtual, por decirlo de una u otra forma, con el objetivo realmente de reforzar lo ya visto en clase. Como ya comprenderán, en esta ocasión me corresponde impartirles el curso de recursos informáticos. Lo que hemos visto en clase lo deja muy claro realmente. Los recursos informáticos no son más que otra cosa que esas herramientas tecnológicas. Más que todo en esta ocasión los vamos a trabajar a nivel de software, que nuevamente, bueno, el concepto lo voy a reforzar ahora acá. Entonces vamos a aprender a trabajar, vamos a ver cómo nos lleva estas herramientas informáticas a desempeñar una mejor labor en nuestra carrera, en nuestro día a día. Para iniciar vamos a ver lo que son los sistemas de cómputo en sí, conceptos. Vamos a comprender desde dónde nacen los conceptos. Primero que nada vamos a visualizar y a darnos cuenta qué es una computadora. Todo esto gira en torno a la computadora en esta ocasión. La computadora va a ser quien almacene los programas, la computadora va a ser la que nos ayude a ejecutar múltiples tareas y desarrollar múltiples actividades durante toda la clase. El concepto en sí que existe y que tenemos por acá es máquina electrónica capaz de recibir, procesar, devolver resultados en torno a determinados datos, que para realizar esta tarea cuenta con un medio de entrada y uno de salida. La computadora, como todo sistema, necesita datos que entren para procesarlos y después para hacer la salida. Esto es un ciclo de vida de un sistema. Entonces, las computadoras, ¿desde dónde vienen o desde dónde nacen? Realmente las computadoras nacen desde el tiempo que existe el abaco. La computadora lo que hace hoy en día es recibir datos que nosotros les ingresamos, ya sea de forma electrónica, como recibir un correo, eso es un dato que le ingresa, un dato que nosotros le digitemos, un comando o una orden que enviemos mediante teclado, mouse o cualquier tipo, digamos, de dispositivo para que ella lo procese, para que ella lo trabaje, ya sea que por ejemplo grabemos un audio, el mismo va a ser para estar dentro de la computadora. El abaco en su momento fueron los inicios de las computadoras. ¿Cómo funcionó esto? Bueno, pues el abaco lo que servía era, bueno, con los que ya conocen un abaco, es una tablita como de madera, el cual tenía ciertas bolitas que se dirigían de izquierda a derecha, ayudaban a resolver el problema de las sumas, de las restas, de forma más sencilla y más rápida, permitiéndonos, por decirlo de una u otra forma, almacenar información por cada una de las líneas que iba por separado, ¿verdad? Separábamos el abaco, la parte de arriba era como 5 líneas, no recuerdo, ¿verdad? Movíamos una y seguíamos y íbamos almacenando ciertos números de pocas cantidades porque eran alrededor de 9 bolitas por cada línea. Y así aprendíamos a contar, desarrollábamos esa habilidad, la cual pues obviamente es muy útil. A partir de eso también viene durante la guerra mundial, ¿verdad? Existe esos problemas de solucionar ciertas claves, cierta comunicación. En un momento Alan Turing es una persona erudita en el sentido, ¿verdad? En su momento desarrolla una máquina para procesar la información recibida por los nazis y poderla interpretar. Él elabora una computadora, se considera las primeras computadoras que existen para solventar el poder descifrar un código que existía, que generaron pues en ese momento Alemania, ¿verdad? Entonces vemos que las computadoras pues vienen desde un momento muy histórico, no nacen hoy. Ciertamente el día, digamos, el día a día de hoy, valga la redundancia, puede sernos como necesaria el ordenador o la computadora, existe hace mucho tiempo. Pero vamos a ver entonces un poquito más de eso. ¿Cuáles son esos aspectos principales de una computadora? Las computadoras de antes quizás no lo tenían en sí, pero ahora sí. Ahora sí es cierto que existen dos partes fuertes, el hardware y el software. Pero bueno, ¿qué significa cada una de esas dos cosas? Hardware es una palabra compuesta en inglés, donde hard significa duro y ware viene de bueno, se refiere a una herramienta. Entonces hablamos de herramientas rígidas, herramientas duras o sólidas. ¿Eso a qué se refiere en torno a una computadora? A esos componentes físicos que nosotros podemos palpar, tocar, o en su efecto pues que podemos visualizar, sentir y todo lo demás. Entonces hablamos básicamente, ¿verdad? Los de entrada para mencionar algunos, aunque existen un montón, como está en la presentación: el monitor, la placa base, que más adelante lo vamos a explicar, el CPU o el microprocesador, la memoria RAM,
tarjetas de expansión, fuentes de alimentación, disco óptico, disco duro, teclado y mouse. Esas son las principales herramientas que necesita un ordenador para funcionar. Ahora vamos a la otra parte, al software. El software es igualmente una palabra inglés compuesta, que soft significa suave, igual viene de herramientas. Entonces, o la parte blanda del sistema, o la parte blanda de la computadora. La computadora no puede trabajar sin ninguno de estos dos. El hardware es esa parte física donde nosotros instalamos nuestro software. Entonces, sin el software, la computadora no es nada más que un traste viejo, podríamos decirlo así, de una forma muy coloquial, o simplemente algo para adornar, que no tendría nada de función, o sea, no serviría para nada. El software es lo que le viene a dar esa funcionalidad al hardware, nos viene a permitir ejecutar herramientas tanto específicas, herramientas muy generalizadas y demás. En el software podemos ver lo que son el Word, el Excel, el PowerPoint, el Infopad, Access, Adobe, los navegadores, reproductores de música, etc. Vamos entonces a profundizar un poco en cada uno de ellos más adelante. Vamos a continuar un poco, vamos a ver qué tenemos por acá. Las diferencias entre dos tipos de hardware. Okay. El hardware compone en dos cosas. Como decía anteriormente, la computadora es un sistema en sí, un sistema que requiere datos de entrada y datos de salida después de ser procesados, que hay en el medio, ¿verdad?, que no se puede ver. Los dispositivos de entrada son todos aquellos dispositivos que permiten ingresar información a la computadora. En la imagen donde dice dispositivo de entrada podemos observar un micrófono, un código de barras que es hardware, pero no estaba mencionado en la diapositiva anterior, pero ven que sí hay un montón de dispositivos que pueden ser hardware y que son dispositivos de entrada, valga la redundancia. Un iPod, una PAN, un control de videojuegos, estamos hablando de un datáfono, el que sirve para pasar las tarjetas, una webcam o una cámara, un escáner que nos permite digitalizar o traer nuestros documentos físicos hacia nuestro ordenador, una cámara de video, una cámara fotográfica o un panel para dibujo y desarrollo, ¿verdad? Un teclado extra y un mouse. Entonces todo lo que comprende, todo lo que se desarrolla y se habla de hardware, a la par, digamos, en dispositivos de entrada, vamos a hablar de toda esa información que se le ingresa a la computadora mediante esas herramientas físicas o ese hardware. Los dispositivos de salida, por el contrario, fungen la función de enviar la información ya procesada o la información ya digitalizada hacia el mundo de forma externa, o sea, para que nosotros lo podamos visualizar, escuchar o en algunos casos pues sentir. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, un proyector nos ayuda a extender la pantalla o lo que nosotros tenemos en nuestro ordenador a un panel más grande. Entonces eso es un dispositivo salida. Lo que hace es proyecta, o sea, saca esa imagen que tenemos nosotros ya en nuestro ordenador, ya sea que la duplica, la extiende, para lo que sea que necesitemos. Como en esta clase, bueno, a nivel físico, ¿verdad? Ustedes están viendo la clase de la presentación, pues la van a sentir proyectada. Los auriculares generalmente son utilizados para escuchar audios, para escuchar música. Los mismos van conectados al ordenador o la computadora. Y tenemos los altavoces, también con funciones de emitir un sonido, pero el sonido que emiten nace en la computadora, entonces por eso es un dispositivo de salida. La impresora, lo único que nos hace es que nos permite llevar documentos, imágenes o cualquier tipo de material que queramos sacar en un papel o imprimir sobre él, lo hace. Estos obviamente son uno de tantos, existen muchísimos más, algunos más especializados, pero esos son los que al día a día o de forma más cotidiana trabajamos, ¿verdad? Esos dispositivos. Veamos el hardware interno. Ok, el hardware interno generalmente funciona para procesar la información, algunos también para sacarla o para ingresarla, o sea, cumplen las dos funciones, ¿verdad? Tal vez pueden leer o no pueden leer información, pueden emitirla o pueden obtenerla. Vamos a ver entonces, el hardware interno es todo lo que compone una computadora. En este caso vamos a ver características del hardware de una computadora de escritorio o una computadora de torre que le llaman, que son las que generalmente se utilizan en las oficinas, y no de una portátil, que no significa que una portátil no las tenga, sino caso contrario las tiene de diferente forma física. Igualmente,
a conforme va evolucionando la tecnología, estas partes pueden tener diferente aspecto físico, diferentes características, pero eso no deja de ser, o sea, no deja de ser esa pieza, ¿verdad? O esa parte de la computadora. El ventilador, los ordenadores o las computadoras, como quieran llamarles, están saturadas con diferentes tipos de ventiladores. Podemos ponerles todo lo que nosotros queramos para que disipe el calor. El ventilador cuya función es nada más sacar el aire de la computadora. Sacar el aire caliente porque la computadora se calienta y eso pues evita que se nos queme. La fuente de poder. La fuente de poder es lo que viene a ser en las portátiles un cargador. ¿Qué hace esta fuente de poder? Esta fuente de poder sucede lo siguiente. A nivel de electricidad, lo que nosotros tenemos en los tomacorrientes es corriente que le llaman alterna, o sea, una corriente que altera su flujo, puede subir y puede bajar, generando algo que se llaman picos de voltaje. Podría quemarnos la computadora o cualquier otro dispositivo. Entonces la fuente de poder toma esa corriente alterna que viene del toma corriente y entonces dice, ok, yo la voy a convertir en corriente continua, que es una corriente que va en una misma línea, no asciende, perdón, o desciende, sino que simplemente va en la misma línea. Entonces, aparte, pues obviamente que regula que la energía que llega a cada uno de los demás componentes, como el ventilador, el procesador, la tarjeta madre y etcétera, que podemos ver acá, sea la corriente puntual que se necesita. No va a ofrecer más porque puede quemarla. El procesador o CPU, que en inglés pues significa Central Process Unit, ¿a qué se refiere o a qué hablan esto? Bueno, el procesador es como el cerebro de la computadora. El procesador viene y recibe la información y dice, ok, esta información yo la voy a trabajar de esta forma. Entonces, durante el proceso en el que está pues la información ahí, ella va a ser transformada, va a ser tratada y después depende de la orden que nosotros le hayamos dado, ella va a determinar si la información va a salir, va a entrar o cómo se va a trabajar. Inclusive a veces eso va a depender mucho de nuestra velocidad de nuestra computadora. Ahora viene la tarjeta madre. La tarjeta madre, como ustedes pueden ver, es un chip muy grande, es un chip principal, el cual está formado de microprocesadores de diferentes ranuras, que obviamente no vamos a profundizar en eso porque podríamos explotar la cabeza un poco, ¿verdad? Entonces, la tarjeta madre es donde va encajado todas las demás piezas, o sea, el ventilador, la fuente de poder y el procesador van encajadas en la tarjeta madre. Es ahí donde nosotros vamos armando nuestro rompecabezas que después vamos a llamar computador. Entonces, la tarjeta madre, aparte de ser esa base donde nosotros vamos a instalar cada una de nuestras piezas, también permite que ellas se comuniquen. Ellas tienen unas cosas, podríamos decirle que como unas carreteritas que uno va a ver, eso se llama bus de transferencia o pistas a nivel de una tarjeta. Entonces eso es lo que permite que se comuniquen todas estas piezas. Después viene la unidad óptica, que la unidad óptica estamos hablando de una lectora de CDs. También podemos hablar de una lectora pues que a nivel de una unidad óptica que no solo lea, sino que también queme discos, o sea, los produzca. Entonces puedo obtener información si leo un disco y puedo emitir información o extraerla si quemo un disco. Ahora viene, por decírtelo así, la memoria, la parte de esa memoria a largo plazo. Nosotros como seres humanos tenemos dos memorias, la de corto plazo y la de largo plazo. Ahorita vamos a hacer una pequeña analogía de a qué se refiere esto. El disco duro es como la memoria a largo plazo, donde nosotros almacenamos nuestros archivos, los cuales van a permanecer hasta que ya sea los eliminemos o por X o Y razón tengamos un problema en el ordenador, se nos dañe y perdamos la información, se nos meta un virus, pero al lado contrario, o sea, la información no debería eliminarse. Y viene el disipador del calor. El disipador de calor en sí es como otro ventilador, pero con una base de un aluminio frío, el cual permite que la computadora pues no esté tan caliente como lo dice el nombre, ¿verdad? Disipa el calor, pero este va encima del procesador. Entonces, por acá está el procesador y acá ponemos el disipador de calor. El abanico que tiene encima lo que hace es que esa pieza de aluminio que va en medio permite que permanezca fresca para que no se nos queme el procesador.
Ahora la tarjeta RAM o los módulos RAM, como los quieran llamar, que en inglés significa Random Access Memory, o sea, memoria de acceso aleatorio, que es aquí donde viene un poco la analogía. La RAM es la memoria de corto plazo, la cual va a funcionar mientras tengamos un programa abierto o estemos con un documento abierto o estemos ejecutando X o Y función. Específicamente, cuando cerramos una aplicación, cuando cerramos la función que estemos trabajando, la información que está en la RAM desaparece. Si nosotros decidimos guardarla, pasa al disco duro. Si no, se elimina. Entonces, es ahí la importancia de la analogía de la memoria a largo plazo y la de corto plazo. Veamos los tipos de software. Ahora sí, ya pasamos a la parte del sistema, lo que nosotros vemos en la pantalla del ordenador. Eso es todo lo que es el software, ¿verdad? Inicia desde lo que ustedes conocen como Windows, el Android, el iOS que tienen tal vez en sus celulares. Esos son sistemas. Todas las aplicaciones es software, el sistema en sí, el Android, el iOS es software, de diferente tipo, pero es software. Sin duda, muchos opinarán que el software lo podemos clasificar de 1000 maneras. Hasta cierto punto es verdad. Sin embargo, si buscamos hacer la clasificación entendible para el usuario normal, hablo de personas poco estudiadas o no precisamente que saben de software, entonces podemos calificarlo de la siguiente manera. Ok, acá hablamos de que el software pues obviamente se las trae, ¿verdad? Todo lo que va debajo de él, lo que nosotros no vemos, es poco complejo, pero vamos a entender encima de qué es el software, ¿verdad? Con la mayoría con ejemplos, obviamente va a ser más práctico hacerlo con ejemplos. Y por acá en la imagen podemos ver Unix, CUDA, Linux, BlackBerry, Windows Mobile, Palm OS, Android, Symbian, que en su momento lo tuvo Nokia, no sé si recuerdan, Windows Vista, Windows XP, Windows Me, o en este caso los que tenemos ahora, Windows 10, Windows 8, que son los más nuevitos. Todos esos creo que los han conocido. Entonces ahora veamos qué es un software de sistema, lo que les decía ahorita. Digamos que es la parte esencial. En ella no solamente podemos calificar o clasificar los sistemas operativos como Linux, Windows o Mac. Ok. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a conocer solo Windows. Que cuando vos le dices, es que yo no sé qué Windows tiene mi compu, y en realidad es que es sistema, ¿verdad? A veces depende de donde se elabore, donde se trabaja con un sistema Linux que es gratuito, entonces por eso pues dicen, bueno, vamos a ahorrarnos un poco los centavitos, entonces ponemos Linux. Windows obviamente hay que pagarlo, y Mac generalmente, aparte de ser un poco costoso, vienen los ordenadores Mac, o en los celulares iPhone viene una modificación del Mac, ¿verdad? Que obviamente es completamente diferente, pero sí va de la mano, ¿verdad? También debemos agregar aquel software que permite comunicación entre hardware y sistema operativo, los controladores de sistema para que se ejecuten diversos sectores de la computadora, incluso programas que son capaces de administrar recursos o de proporcionar al usuario una bella interfaz para que pueda controlar la computadora de forma sencilla. ¿Qué es este enredo? Los controladores son ciertos programas que nosotros no vemos, pero están dentro de la computadora, ¿verdad? Y nos permiten utilizar ciertas herramientas. Por ejemplo, si nuestra computadora no tiene un controlador o un driver, como lo llaman, del mouse, el mouse no va a funcionar. Entonces, este mouse requiere que exista un driver. Entonces, el driver o el controlador es un software del sistema, porque alguien agarró y se puso a escribir un código, ¿verdad? Para que él lograra reconocer el mouse y pudiera ejecutar ciertas funciones en la computadora. Igual, ¿verdad? Habla de también otros tipos de software que permiten administrar el recurso. Por ejemplo, que yo pueda modificar la forma en la que yo tengo mi disco duro. El disco duro a nivel físico puede ser una sola unidad, pero a nivel de software yo lo puedo separar y decir, no, mira, computadora, entiende, este disco físico yo lo voy a separar en dos, lo voy a trabajar en dos y listo, ella lo entiende sin ningún problema. Y es por ahí donde vienen los software de administrar recursos, que son software de sistema.
obviamente recordando el sistema base, que es lo que nosotros podemos ver desde inicio, ¿verdad? Desde que encendemos una computadora viene y se nos carga y nos pone Windows. Ahora pues Windows 10 solo nos pone la banderita y va cargando, entra, todo eso es parte del software de sistema. Y aquí los enumeramos a nivel tal vez un poco técnico. Si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios, o igualmente se pueden comunicar conmigo mediante correo electrónico o teléfono, ¿verdad? Sistemas operativos: Windows, Linux, Mac, iOS, Android, todo eso. El controlador de dispositivo, lo que ya les explicaba, es ese software que nos permite utilizar cierta herramienta física. Herramientas de diagnóstico para validar si nuestra computadora a nivel física está buena o está malo. Hay por ejemplo, HP nos permite, o XY marca también, ¿verdad? Hay muchas, no solamente ella, nos permite checar que nuestro sistema, digamos, nuestro disco duro, esté correcto, que nuestra RAM esté correcto, que nuestro cargador de nuestra portátil esté correcto, y si encuentra algún problema nos lo informa. Eso es software también de sistema. Herramientas de corrección y optimización. Eso sí, por ejemplo, a veces el sistema operativo, o sea, el Windows, el Linux o el Mac fallan, esas herramientas pueden detectar el error lógico y el software y corregirlo, o decirte, mira, tenés ahorita estos archivos vos no los necesitas, los puedes borrar, los querés borrar para que la computadora funcione más rápido. Eso también. Servidores, estamos hablando de los servicios que nosotros instalamos en una página web. La página web obviamente nos va a ofrecer un servicio, nos va a indicar, bueno, que nos va a permitir si podemos enviar información, recibir información, pero eso es un poco más profundo. Pero los servidores, para que los entiendan, también son software de sistema y utilidades varias, ¿verdad? Como comprimir archivos, trabajar de forma más técnica ciertas cosas como encriptación de datos, que eso no lo vamos a profundizar porque eso nos puede volar la cabeza. Ahora veamos un poco lo que son usuarios. A nivel de un sistema, a nivel de computación, un usuario es aquel que usa algo o que ordinariamente lo usa, ¿verdad? O sea, repetidamente. Eso lo dice la Real Academia Española. Y un ejemplo a nivel, digamos, más realista, podemos verlo como que un usuario de una biblioteca es el lector interesado en leer algún volumen de un archivo. A nivel de computadoras, y creo que a nivel de vida, también a nosotros a veces nos dicen, bueno, usted es un usuario administrador, usted es un usuario normal. ¿Y eso qué significa? Depende de nuestra calificación de tipo usuario, nosotros podemos tener ciertos accesos a la computadora, podemos tener ciertas funciones a la computadora. Yo puedo hacer acceso de usuario a un invitado, el cual solo puede ver las cosas que hay en la computadora. Un usuario estándar, por decirlo así, o normal, el cual va a poder tal vez abrir X o Y programa y utilizarlo y hacer alguna cartita, y el administrador, que va a ser el que puede instalar, desinstalar, modificar cosas de la computadora. Entonces es ahí donde pues cambia un poco los niveles de usuario. Ahora veamos a los usuarios desde otra perspectiva, desde el conocimiento que tiene el usuario utilizando un ordenador. Los inexpertos usualmente son personas que realmente no tienen experiencia en el uso de máquinas o tecnología. Son personas que, supongo y espero que a ustedes no, pero alguno que otro va a existir en esas condiciones. Los principiantes son las personas que han tenido algún contacto con la computadora o tecnología. Contacto pues obviamente con la tecnología, ustedes tienen celular, es tecnología. Si tienen un smartwatch o un reloj inteligente, es tecnología. Utilizamos ahora las Smart TV, hay tecnología. La tecnología en realidad está en casi todo hoy en día, ¿verdad? Los habilitados son usuarios competentes, pero que les falta algo al nivel de conocimiento o comprensión, que les permitan ser clasificados como expertos, pero podría ser la mayoría de los usuarios entran en esta categoría. Es aquí donde nosotros necesitamos quedarnos, en habilitados, que por lo menos a nivel de las herramientas que vamos a aprender durante este curso, seamos, si no expertos, pero por lo menos podamos defendernos, ¿verdad? La carrera pues tal vez no lo va a exigir, o creemos que no lo va a exigir, pero en esta vida prepararnos para todo es la forma ideal de que nada nos tome por sorpresa. Expertos
Obviamente se tratan de personas que poseen vasto conocimiento sobre la maquinaria, tecnología y que serán capaces de demostrarla o volver a mostrarla si fuera necesario, y constituye un grupo relativamente pequeño de personas. Obviamente estamos hablando ya de personas que se dedican a estudiar la carrera, personas que tienen conocimientos no solamente de recursos informáticos, sino que de todo lo competente a las tecnologías. Entonces, en esa área, pues calificamos o clasificamos todos los que tengamos ya estudios referentes al área en específico. Durante todo este proceso hay un concepto muy importante que no podemos olvidar. Hoy en día es una de las cosas quizás más importantes de todos: la información. Vamos a ver lo que dice la diapositiva y después voy a hacer el acotamiento bastante grande para que ustedes lo entiendan. En las distintas ciencias y disciplinas de estudio académico se le llama información un conjunto de elementos de contenido que dan significado a las cosas, objetos, entidades del mundo a través de códigos y modelos. La información es el conjunto de datos organizados y procesados que constituyen mensajes, instrucciones, operaciones, funciones y cualquier tipo de actividad que tenga lugar o relación con el ordenador. ¡Boom! Voló la información. O sea, un golpe muy fuerte con todo lo que compete, y tal vez el concepto acá es muy pequeño. La información hoy en día es el recurso más importante que tienen las empresas. La información es tan valiosa que a veces se paga más por protegerla, por cuidarla, que a los empleados, o que la misma empresa, tal vez ahí es el gasto más grande. Pero es como que vos tenés una empresa y no puedes liberar la fórmula mágica. Tal vez vos creas, hablemos de una empresa de venta de refrescos muy grande, que vende sus refrescos y tiene una fórmula perfecta. El mundo, o por lo menos la mayoría de él, adquiere sus productos. Si se revelara lo que es comprendiente a la fórmula de cómo se hace esa bebida, otra empresa lo copiaría. Perdería, obviamente, eso que lo hace único. La información nos hace únicos en muchos sentidos. La información que ustedes manejan como personas en su día a día es información personal, información laboral o información de estudios, en este caso académico podríamos llamarlo. Todo lo que hay en nuestro día a día puede ser convertido en información. Nuestra información de una cédula es nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestro número de identificación, y eso es muy valioso, o sea, no lo podemos dejar que se vaya. Toda esa información ingresa al ordenador, podemos almacenarlo, y la información no solamente estamos hablando de texto, de documentos, estamos también hablando de videos, estamos hablando de audios, de diseños que hagamos mediante una pad, de grabaciones que hagamos. Toda esa información se trata, se trabaja o se utiliza en la computadora. Entonces ahí es donde la información adquiere la vital importancia. La manejamos, la trabajamos, la cuidamos y todo mediante la computadora, porque nos da un respaldo, nos da una forma de manejar, de trabajar esa información, de volverla algo nuevo si así lo queremos, o simplemente almacenarla como está. La información, como ahí dice el segundo párrafo, es un conjunto de datos organizados. La información yo la organizo por carpetas, la organizo por documentos, la guardo en donde yo quiera, con ciertas instrucciones o sin instrucciones, con el objetivo que yo quiera. Pero la información es lo más importante.